pueden rescatar, pero eran las primeras y eran las que se daban en esos cines. Cuando empieza un poco como a surgir, ya a consolidarse ya un poco la industria del porno gay. Esto estamos hablando en Europa, Estados Unidos, ¿no? Que es donde actualmente es donde está como la mayor industria de todas maneras. Cuando empieza a consolidarse un poco esta industria es en los 80s, que empiezan a tener un poco más calidad los videos, que empieza a tener alguna musiquita, porque en ese entonces eran los videos con la típica musiquita, ¿no? La estética empieza a cambiar un poco, y algo muy importante que pasa en los 80s respecto a las películas, ya empieza en los 80s y en los 90s sobre todo, pero a finales de los 80s empieza ya a ver los videos, o sea, ya empieza el beta, y después empiezan los VHS y empiezan a rentar videos, y entonces la industria porno se va transformando poco a poco de ir a los cines a rentar el video y verlo en la comodidad de tu hogar, ¿no? Empiezan en las tiendas de videos, de renta de videos, está la sección, ¿no?, de oculta, en donde se rentaban estas películas. Obviamente también la mayoría eran hetero, había muy pocas gays, pero cuando empiezan a surgir estas películas ya empiezan como a tener más producción, y lo importante que pasa aquí en los 80s es que estamos hablando de la época en donde está la epidemia del VIH, y entonces en el porno, aparte de que empieza a mejorar la producción y les empiezan a poner musiquita y todo, en el porno empieza algo muy importante, que es que la mayoría de las escenas y la mayoría de los actores siempre empiezan a usar condones en las películas porno. Y eso también hace muy extensivo y hace como muy visible el uso del condón dentro de la comunidad. Bueno, aparte de todo lo que, los movimientos que hubo y las campañas y todo lo que había, pero aquí el porno también asume un rol como importante en ese sentido. Porque en estas escenas es en donde donde los actores empiezan a utilizar el condón. Y muchas escenas se filmaban con condón. Aquí es donde pasa eso. Bueno, actualmente también no, pero ya menos. Vamos a verlo también. Damos la bienvenida a Ángel para esto que también nos está escuchando y nos dice las buenas noches. Le decimos que pueden, cuéntenos qué tipo de porno les gusta, lo ven, no lo ven, qué piensan, qué no piensan. Aquí, bueno, en los 80 les digo es donde pasa esta cuestión de los condones, y aparte ya están en video. En los 90 pues ya empieza la renta de los videos, 90s, 2000s, empiezan ya obviamente los CDs, y empiezan estos mercados. La industria del porno, aquí es cuando ya entra como la parte gay en el porno. Esto va un poco a la par de la liberación sexual o de la lucha por los derechos de la comunidad LGBT, porque mientras se va luchando por esos derechos y se va haciendo más visible la comunidad, se va haciendo también más visible ese porno, y ya no hay tanto peligro, o ya no hay tanta pena, o ya no hay tanta cosa rara con ir a rentar una película porno gay a donde venden porno de todo, ¿no? Entonces es cuando también empieza a crecer la industria. Mientras más va creciendo esta adquisición de derechos, pues va creciendo también esta industria. Y en los 2000 es cuando ya se dan el boom y el mercado, y esto se da, pues, ¿en dónde se da? En los países en donde primero la liberación sexual y los primeros movimientos gays se hacen más masivos y más visibles, por un lado, y se da obviamente también en los países en donde tengan una industria cinematográfica fuerte, donde se da el porno en el cine. Entonces estamos hablando de básicamente Europa Occidental, y primerísimo lugar de todos, Estados Unidos. En Estados Unidos, y no por nada, ahí en Los Ángeles, precisamente donde está toda la industria cinematográfica, es donde también está la industria del porno. De hecho, en la parte de atrás del cerro ese donde tiene el letrero de Hollywood, en la parte de atrás están todos los estudios porno, o la mayoría. Entonces ahí es donde se reúnen estas condiciones, es donde precisamente se empieza a hacer el boom de la industria porno. Y de la industria porno gay es donde ahí también empieza. Bueno, de la industria porno en general, pero también de la gay, porque son países, por ejemplo, la India tiene una producción cinematográfica gigantesca, pero en la India no hay un movimiento. Sí, actualmente no lo hay. Imagínense, en los 90s no había un movimiento gay, ni derechos así, una acumulación grande de derechos, ni gran visibilidad de la comunidad LGBT. Entonces pues ahí no se puede dar. ¿De dónde se da? En Estados Unidos. Y de ahí, desde Estados Unidos,
empieza en los 90s y sobre todo en los 2000s. La segunda parte de la década de los 90s y en los 2000s, cuando ya el Telecán, que ahorita está entre sí que no con México, pues se abre, empieza México y Latinoamérica a recibir todo lo que se llama como fayuca, y dentro de toda esa fayuca están todas las películas piratas, y todas esas películas piratas vienen también las películas porno, vienen también los DVDs pornos. Entonces es cuando vemos todos los puestos de puestos, sex shops, cineclubes atascados también de películas porno, y es donde empieza también a estar esta como cinematografía, ¿no? Nos dice Alejandro que eso lo vamos a tocar ahorita, también es muy importante y lo vamos a tocar al ratito, que el uso del condón era común, y eso sí era muy común hasta principios de la década de los 2000, la primera mitad de la década de los 2000, pero ya como que del 2008-9 para acá, lo que dice Alejandro es que a diferencia de ahora, que es a pelo o bareback, la mayoría de las películas, y sí, muchísimas películas ya son así. De hecho es prácticamente un aliciente en unas películas, o sea, es una categoría que a la gente le gusta ver, y eso también es algo que vamos a hablar cómo va cambiando, ¿no? Un poco la concepción de las cosas. Pero en esa época, y todavía hasta los 2000, cuando estamos hablando ya de este boom y de esta película y de esta industria, fílmica, así que ya empieza a crecer, todavía era con el uso de condones. Aquí es cuando ya las películas empiezan a tener, obviamente ya tienen mucha más producción. Ya en los 2000 es cuando, no sé si ustedes se acuerdan, pero empiezan como a desaparecer las típicas musiquitas de película porno que en los 90 eran famosas, ¿no? Y empiezan como ya la música. De hecho, cuando se pone en los 70s, en los 70s, en las primeras películas porno, la música era, de hecho, el objetivo era tapar los gemidos, por si te cachaban o por cualquier cosa, ¿no? O sea, era tapar como el verdadero sonido de las películas. Ya para los 2000 la música estorba más de lo que ayuda, entonces es cuando se empieza a eliminar, y es cuando en el cine porno gay pues empieza esto. Ahora, el hecho de que existieran las películas no significa que dejaran de existir las revistas que había desde los 60. Las revistas siguen, y siguen con relatos, y siguen con fotos, y se siguen distribuyendo, pero obviamente pues la industria cinematográfica va ganando terreno, y cuando empiezan ya estos VHS y estos DVDs y todo esto, pues ya la industria obviamente adquiere un carácter muy fuerte. Eso en los primeros años del 2000, que es precisamente cuando llega la revolución de la comunicación en el siglo XXI, que es el internet. Y cuando llega el internet, en el internet es cuando ya de plano se hace masivo el consumo de la pornografía a nivel global. Y ahí es cuando, bueno, de hecho, antes pues internet, o sea, todavía existe cierto mito de que gran parte de la información que hay en internet es porno, cosa que no es tanto, es más o menos como el 10% en promedio, 8, 10, 12% de todas las páginas de internet que existen. Más o menos ese porcentaje es el que es porno, pero existía el mito de que pues, la mayoría del internet era porno, ¿no? No es tan cierto eso, pero sí es un porcentaje muy alto, ¿no? Porque se hace masivo, y ahí empiezan a subirse las películas, y empiezan a subirse todas esas producciones. Y empieza a, ¿cómo decirlo? A poder, o sea, el internet, una de las cosas que permite es copiar, pegar, reproducir, bajar, descargar. Entonces no estamos hablando tanto, bueno, aparte de que estamos hablando, aparte de hablar de que las producciones ya se van subiendo en masa, también estamos hablando de que hay una difusión y que se copia y se distribuye de manera muy global y de manera muy general. Entonces aquí en el internet, y eso lo vemos inclusive hasta la fecha como sigue, ya es cuando empieza a abrirse a muchísimas categorías, ya empiezan estos estrellas de porno, empiezan las productoras, porque aparte de esto se empiezan a abaratar los costos de la producción. O sea, antes lo que te costaba producir una película en celulosa y distribuirla y que llegara a los cines, o después ponerla en los VHS o DVDs y todo el equipo cinematográfico que necesitabas,
y las grandes cámaras y los grandes micrófonos y los sets, y que aparte conseguir los actores no era tan fácil porque pues no era que la gente estuviera muy afuera del closet, que digamos. Entonces todo eso empieza a abaratarse, todos esos costos, y como empiezan a abaratarse los costos, empiezan a surgir productoras y productoras y productoras y productoras de porno, y es cuando empieza también esta cuestión masiva en internet. Entonces ya vamos a hablar ahora sí vamos a otra pausa, unos 2 comercialillos de Pride Radio, y vamos a regresar ya en concreto de qué se trata la industria del porno gay, sobre todo aquí en internet y en cine, ya en estos años, cuáles son las cifras, quiénes son los que ven, quiénes no lo ven, cómo son quiénes son los consumidores asiduos, qué categorías hay, qué actores hay, qué es lo que pasa, y también qué percepciones se tienen del porno en general y que se han tenido, que vamos a ver que ninguna es como 100% cierta, pero hay varias también percepciones del porno. Entonces vamos a esta pausa en lo que comentan aquí en el chat y regresamos. ¿Crees que por ser cero positivo la vida ha terminado? Claro que no, la vida sigue y adoptemos un nuevo estilo de vida. Te invito a escuchar cada martes, en punto de las 22 horas, Vintage, aquí por Pride Radio, en donde te enseñaré a ver el lado humano del VIH. Yo soy Marquitos y te mando un saludo. Síguenos por la frecuencia de Pride Radio, la radio diversa. Estás escuchando Pride Radio. Visita nuestra página de internet y ponle play los 365 días e infórmate de todo lo relacionado a la comunidad LGBTTIQ de México y del mundo entero. Visita www.prideradio.com.mx. Síguenos en Twitter como @Pride Radio MX, en Facebook Pride Radio México e Instagram @Pride Radio MX. Pues ya regresamos a esta tercera parte de este episodio de Sociedad Diversa, donde estamos hablando del porno gay. Nos dice Ángel, que también ya se conectó con nosotros aquí en el chat, dice que ya se diferencia el porno actualmente por géneros. Entre los que están, por ejemplo, edades, algunos tipos como de héroes, de musculosos, de jóvenes solos, con maduros, y que hay ya de dónde escoger, hay una variedad enorme. Y esto que nos dice Ángel, desde lo que les comentaba de los 70s, 80s, cuando empieza a surgir esta industria como del video, de los VHS y de los beta, pues eran productoras, obviamente eran muy poquitas las que hacían porno gay, pues sí, exclusivamente gay. Les digo, apenas estaba un poco la lucha, era como todavía muy invisible. Había gente que hacía como estas películas, no eran de mucha producción, y obviamente pues bueno, eran básicamente 2 hombres teniendo sexo y ya. Pero cuando empieza como estos videos y la posibilidad de que, sobre todo en los países estos ricos donde hay como videos, la gente que puede grabarse en su casa, empieza esto que es que actualmente también tiene mucho arraigo, que es este porno amateur. Y este porno amateur gay también se distribuía, esas pequeñas películas caseras, como en su momento se distribuyeron estas revistitas de las que hablábamos. Pero estas películas caseras, pues como lo hacía la gente lo hacía con lo que le gustaba. Entonces, si a la gente le gustaba poner uniformados o vestirse uniforme, pues se filmaba así. O si la gente le gustaba maduros o jovencitos, pues se filmaba con eso. Y esas eran las películas que distribuían. Entonces, a partir de ahí, después ya cuando empieza este boom en el principio de los 2000, es cuando se empiezan a dar cuenta las productoras y dicen, pues es que mira, a la gente le gusta esto, y es cuando empiezan a crearse un poco estos géneros de porno de los que nos habla Ángel, y donde empieza ya a poner estos de maduros, de solos, de no sé qué. Hay otros que las productoras sí se han como que inventado, han pegado y le han metido todo el varo del mundo para atender publicidad, pero otros muchos sí han surgido así.
Y de hecho varios van surgiendo así, o sea, se empieza como a diversificar muchísimo dependiendo como los gustos de cada gente, pero empieza desde los primeros monos que empezaron a repartirse sus videos, ¿no? Hay